¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Silvana Ramos y les agradezco por estar aquí conmigo esta noche, teniendo esta plática tan interesante y tan oportuna en nuestros tiempos. Voy a esperar a que se conecte un poco más de gente y empezamos. Nuevamente bienvenidos, les agradezco profundamente por darse este tiempo y compartir aquí con nosotros esta plática que hemos titulado Creciendo en familia en tiempos de crisis. Realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Creo que de por sí la vida siempre ha tenido sus complicaciones. Como católicos lo sabemos, ¿no? Si bien vivimos en clave de una fiesta pascual, sabiendo que Jesús vino y nos salvó y murió por nosotros, nosotros estamos muy seguros de que para llegar a completar esa fiesta, siempre hay que pasar primero por la cruz. Creo que lo que vivimos ahora realmente escapa a cualquier cruz por la que hayamos podido pensar, imaginar o esperar. Nadie creo que en sus sueños más locos pudo imaginar una crisis mundial de esta magnitud. Y hoy nos hemos reunido a hablar un poquito de cómo es que podemos, a pesar de las dificultades, a pesar de estos tiempos que son bastante difíciles, podemos siempre crecer como familia. Y cuando digo crecer como familia, no quisiera que nos pongamos en esa posición de llegar a ser perfectos o de encontrar una armonía grande y vivir feliz dentro de la familia en una época tan complicada. Crecer significa desde el lugar, primero reconocer el lugar donde estoy en la situación actual y desde ahí ver, según mis propias posibilidades, capacidades y con la ayuda de Dios, cuánto más o cuánto mejor podría yo amar. Yo creo que este crecer como familia en épocas de crisis se traduce a amar, ¿no? A amar mejor, a amar más. Nos hemos dado cuenta de cosas muy difíciles en este tiempo, ¿no? Hemos visto, realmente ha salido a relucir muchas carencias de, no solamente del Perú, sino de muchos países, y el sufrimiento es grande, ¿no? Pero si algo podemos rescatar de esta situación en la que estamos viviendo, es el gran valor de la familia. Creo que es innegable ver lo grandiosa y lo valiosa que es la familia. La familia es ese lugar en el que nos aman por quienes somos. Nos aman porque somos hijos, porque somos madres, porque somos padres, porque somos abuelos, porque somos hermanos, ¿no? La familia es ese lugar que realmente ha salido en esta crisis a sostenernos a todos, ¿no? La familia es la gran institución que ha y que sigue sosteniendo a todos nosotros a través de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Entonces, yo voy a ir conversando un poquito sobre algunos aspectos que podemos ir reconociendo, teniendo en cuenta para de repente llevarlo a nuestra propia vida o reflexionar en conjunto. Y a la vez también voy a ir leyendo o respondiendo algunas preguntas que se puedan ir dando en la charla. Entonces, continuamos. Nos estaba quedando claro que la familia es ese lugar al que podemos volver siempre y que ha sido la institución que ha salido a poner el hombro más que nadie en las situaciones adversas. Y históricamente la familia es quien, el gran soporte de los seres humanos y de la sociedad en su conjunto.
Es importante que reconozcamos la situación que estamos viviendo. Si bien cada vez que llega una crisis, lo, lo natural o lo primero que suele hacer el ser humano es rebelarse contra ella, es tratar de negarla, incluso renegar de esta situación porque es realmente difícil. Para poder superarla o para poder sobrellevar la situación, es importante reconocer lo que está pasando, reconocerlo y aceptarlo. Y también ver cómo es que nos ha encontrado como familia. No todas las familias estamos viviendo la misma situación. Algunos nos está haciendo mucho más llevadero y a otros nos está haciendo mucho más difícil este confinamiento en el que nos encontramos, en el que aún muchos voluntariamente estamos, y, y nos es difícil de acuerdo a la situación familiar en la que nos encontramos. Si estamos en una familia sólida, con lazos estrechos, puede ser que todo sea un poco más llevadero, pero también hay que tener en cuenta de que si tenemos algunos conflictos al interior de la familia, las cosas con el confinamiento pueden haberse agravado, ¿no? La propia situación de convivencia en un espacio limitado hace que también salgan muchas cosas que nos producen malestar o que nos dan mal que antes no percibíamos. Entonces, primero, antes que nada, es como darse este tiempo para reconocer en qué momento estoy, cómo es mi familia, cómo estoy enfrentando esta situación que estamos viviendo todos juntos, ¿no? Y en este reconocer, también saber que hay muchas cosas que están bajo mi control y muchas otras más que no están bajo mi control. Normalmente el sufrimiento se agranda por querer cambiar cosas que realmente no podemos cambiar. Sucede mucho en las familias los reclamos, ¿no? Nos reclamamos, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me ayudas? Yo soy la única persona que hace las cosas en la casa, trabajo todo el día, en fin, no me entienden, ¿por qué no cambias? Siempre hay estos reclamos presentes en las familias y hay que entender primero qué es lo que está en nuestro ámbito de acción y qué no. Y una reflexión importante es saber que lo único que vamos a poder cambiar y controlar es a nosotros mismos. El cambio y la mejora y el crecimiento siempre empieza por uno, siempre empieza por uno. Decir yo soy infeliz porque la otra persona es de esta o tal manera, hasta cierto punto puede ser válido, pero siempre hay algo que nosotros podemos hacer primero para mejorar la situación en la que estamos o para enfrentarla, si es que no se puede mejorar, para enfrentarla y sobrellevarla de una mejor manera. Entonces, una vez que reconocemos la situación en la que estamos como familia y nos como aceptamos la situación en la que estamos pasando ahora, es importante reconocer que si en este tiempo podemos crecer, no significa que en este tiempo vamos a llegar a ser perfectos ni vamos a ser la mejor familia. Me gusta resaltarlo porque muchas veces cuando vamos a charlas de crecimiento o de consejos para ser mejores, en automático pensamos en la perfección. Y hay que sacarnos un poquito esto de la cabeza porque ninguno de nosotros somos perfectos. Siempre vamos a tener algún tipo de dificultad, algún tipo de falla, algún tipo de error, nosotros y los demás. Y así es nuestra naturaleza. Entonces, en este momento hay que pensar que si voy a crecer, primero tengo que entender dónde estoy y que cualquier crecimiento, por muy pequeño o tal vez un poco más grande que sea, siempre es valioso. Nunca hay que despreciar las pequeñas mejoras, los pequeños saltos que demos en el día a día. Muchas veces esperamos la perfección, esperamos que todo funcione bien, esperamos el no tener conflictos y nos vamos olvidando de las cosas positivas que vamos logrando.
en este tiempo de encierro, si bien la situación es muy dura y para muchos de nosotros ha sido muy complicado de sobrellevar, hay que también entender de que han salido muchas virtudes humanas preciosas. Siempre en época de crisis la solidaridad sale muchísimo. Nosotros como católicos tenemos que ver y reconocer este fervor que ha nacido, esta necesidad por los sacramentos a los que ya no podemos asistir por el momento, las oraciones en familia, en fin, el juntarnos todos los domingos para escuchar las misas, es más, poder incluso escuchar las misas en vivo día a día, asistir a adoraciones de Santísimo, cosas que antes a veces las hemos dado por sentadas. Entonces, han salido cosas positivas como darnos cuenta de qué es lo esencial, de cuáles son los valores que les dan a nuestra vida sentido, ¿no? Y eso es muy grato de reconocer. También hemos visto que como familia hemos descubierto muchas cosas, buenas y malas. Pero es importante saber que este ha sido un tiempo de redescubrirse y de reencontrarse como familia. Independientemente de cómo se hayan ido dando las cosas, de si son más pesadas o menos pesadas, es bueno reconocer que como familia nos conocemos más. También hay que recordar que cuando estamos juntos y cuando a mí, y creo que a todos nos queda la imagen del Papa Francisco hablándonos de estar todos en la misma barca, nos vamos dando cuenta de que como familia estamos aún más juntos y en una barca más personal, por así decirlo, y que en esta barca cada uno tiene una función especial, un lugar especial insustituible y que uno necesita del otro. Creo que lo más importante es poder reconocer que necesitamos del otro, ¿no? Y que amar necesariamente implica una decisión y un sacrificio. Y esto es bueno entenderlo y lamentablemente lo estamos entendiendo así, porque hemos estado viviendo un tiempo en el que parecía que el amor tenía voy a usar una palabra que a mí nunca me gusta usar, pero parecía que el amor tenía que fluir, que solo el amor existía cuando no había conflicto o cuando el conflicto era mínimo o el esfuerzo era muy poco. Ahora nos vamos dando cuenta que efectivamente el amor implica esfuerzo, implica decisión, implica sacrificio y que los frutos son buenos y son disfrutados de una manera más profunda, ¿no? Con esta crisis también nos vamos dando cuenta que nadie es autosuficiente, ¿no? Nadie es autosuficiente y todos necesitamos de la ayuda de todos. Esto para empezar, ¿no? Para englobar cómo nos planteamos en esta crisis como familia, ¿no? Entendiendo cómo estamos, entendiendo cuáles son nuestras capacidades, algunas debilidades que hemos visto en el camino y comprendiendo que necesito del otro. No voy a poder avanzar o crecer como familia si no tengo claro que necesito de los demás, que la autosuficiencia en la familia no ayuda mucho. Las crisis, pues, son, como hemos dicho hace un momento, oportunidades para amar. ¿Y cómo se van dando estas oportunidades para amar? En primer lugar, teniendo una aceptación de uno mismo, un conocimiento personal, saber reconocerse, redescubrirse, ¿no? Yo creo que en esta época muchos hemos redescubierto y hemos descubierto incluso capacidades que pensábamos que no teníamos. Nos hemos vuelto mucho más eficientes en el uso de nuestro tiempo. Es increíble la cantidad de cosas que se hacen hoy en el hogar, ¿no? Los chicos estudian en el hogar, se hacen las tareas del hogar, se trabaja desde el hogar.
se hacen las labores, las labores domésticas y en realidad eso antes parece que era impensable, ¿no? Y nos hemos tenido que organizar y en este organizar hemos visto cómo han ido saliendo talentos y capacidades en cada uno de los miembros de la familia. Entonces, es importante pararnos un ratito y ponernos a pensar cómo éramos antes y cómo estamos siendo ahora como familia, qué capacidades hemos descubierto y también volver a entender de, de que como familia, cada uno, como miembro de familia, cada uno es importante y por lo tanto empezar a traer estos detalles de cortesía que de pronto hemos olvidado por la misma situación. Como nos vemos todo el tiempo, las 24 horas del día, creo que los padres, después de muchísimo tiempo, pasábamos tanto tiempo seguido con nuestros hijos y con un seguimiento en el que vemos cómo estudian, cómo juegan, cómo se enojan, cómo se frustran, cómo interfieren en nuestro trabajo, cómo tenemos que hacer esos malabares para conjugar nuestro trabajo con el ser padres. Y esto nos da una mirada más profunda, nos debería dar en todo caso una mirada más honda, más completa de quién tengo al lado. Entonces, no dar por sentado que estamos todos juntos, no, muchas veces estamos esperando el que nos abran las puertas para salir corriendo, sino más bien darnos un momento de parada, mirarnos hacia adentro y volver a tratarnos con esos detalles de cortesía que de repente hemos olvidado. Los detalles de cortesía deben estar siempre presentes en la familia. ¿Y a qué me refiero con esto? A saludarse siempre, el buenos días, buenas noches, almorzar juntos, pedirse las cosas por favor, cosas tan básicas que muchas veces olvidamos porque nos vemos tan seguido, estamos tan juntos que ya nuestra molestia está tan a flor de piel que normalmente nos desquitamos con quien más queremos. Y eso no debería ser así porque va a agrandar las grietas que podrían ya existir y también hacer menos llevadera una situación como la que estamos viviendo ahora. Eh, es muy importante guardar estos detalles de cortesía. Siempre han sido importantes, pero creo que hoy por hoy lo son más aún, ¿no? Ser considerado con el otro, porque hay que entender de que así como para nosotros es difícil, cada uno en esta situación está viviendo el dolor, la situación, para cada uno va a ser diferente y va a vivir la crisis de una manera distinta. Este es un tiempo también, no para perder el tiempo pegados en el pasado y añorando lo que teníamos. Si bien es duro, hay que pasar por la aceptación y por mirar lo que se tiene. Y en ese sentido es muy bueno, muy sano revisar nuestros estándares de vida y ajustar conductas. Si es que no lo hemos hecho, creo que nos han obligado básicamente a hacerlo. Muchísimos hemos perdido trabajo, los ingresos se han reducido en las familias y nos hemos visto obligados a cambiar de estándares de vida, ajustar conductas y nos vamos dando cuenta de que podíamos vivir de pronto con menos, de que no pasa nada si somos un poco más austeros. No me estoy yendo a situaciones de extrema pobreza, sino a situaciones que de repente podemos estar viviendo nosotros, de habernos ajustado y entender de que nuestra familia con mucho menos incluso podía vivir de una manera más sana. En esta situación es importante también aprender a compartir nuestras vidas de verdad. ¿Cómo podemos aprender a compartir nuestras vidas de verdad? ¿Qué significa esto? En realidad creo que es la primera vez que estamos compartiendo, por así decir, nuestra presencia con el otro durante todo el día. Pero compartir nuestra vida de verdad es
aprender a hablar con el otro, a reconocer nuestras emociones y a ser asertivos al comunicarlas. Esto suena sencillo, pero no lo es, requiere de un trabajo y requiere de irlo conversando poco a poco. Van a haber momentos de crisis en el que queremos llamarle la atención a alguien o hacer una corrección y de repente tenemos miedo de cómo va a reaccionar el otro, ¿no? Yo creo que en este tiempo las personas, las familias que están sobrellevándolo mejor, llegan a acuerdos para conversar entre ellas, de repente una vez por semana o cada 15 días, cómo están pasando la situación. O tratar de pedir esa ayuda o corregir primero diciéndose que se quieren, que lo que están buscando es lo mejor para las familias. Eh, Me preguntaban, ¿no? ¿Cómo se puede corregir fraternalmente? Yo creo que antes de corregir, primero tenemos que ponernos de acuerdo. Eh, en las familias, y sobre todo cuando vamos a estar enfrentando una crisis de la que sea, sobre todo esta que nos mantiene encerrados, necesitamos revisar qué herramientas tenemos a mano para afrontar la crisis. Como familia, la primera herramienta que tenemos a mano para afrontar la crisis es a nosotros mismos, a cada uno de los miembros. Y en ese sentido, eh, delegar responsabilidades a cada uno de los miembros es importantísimo. Yo creo que las rutinas, los hábitos han sido los grandes aliados para pasar este tiempo y seguirlo pasando este tiempo eh, con los menores daños posibles, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Tenemos una familia de muchos o pocos miembros o de hijos muy grandes, hijos muy pequeños, cada uno debería tener una labor asignada en casa, por muy pequeñito que sea alguien en la familia, ¿no? Por ejemplo, y perdón que utilice un ejemplo personal, pero es el que tengo a la mano y el que se me viene a la mente, ¿no? Mi hija menor tiene 5 años y su labor en la casa, pero su labor fundamental en la casa son las servilletas. Ella es la encargada de que haya servilletas siempre, de que se pongan servilletas en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, de que si el servilletero esté sin servilletas, avise o ponga ella las servilletas, en fin, y cada uno de los chicos tiene una labor asignada. Por supuesto, los adultos también. Entonces, en una época tan difícil como la que estamos viviendo, en primer lugar tenemos que sentarnos como familia, hacer un alto y conversar, darnos un espacio de, ok, cómo nos hemos venido organizando, está funcionando o no, cómo podemos hacer para que esto funcione mejor. En ese sentido, poner, como les decía, estas tareas, estos horarios, ayuda mucho. Y lo que voy a decir después parece que fuera contradictorio con lo que acabo de decir. Una vez que pongamos estos horarios, estas rutinas, es importante ser flexibles con ellas. ¿En qué sentido? No significa que nos hagamos los locos, sino que las rutinas marquen el orden del día, pero no ponernos estrictos en el sentido de que se desayuna a las 7 de la mañana y se come a la 1 de la tarde y se cena a las 7 de la noche, ni un minuto más ni un minuto menos, y esas tardanzas o esos querer de repente comer antes o después nos vayan generando tensiones. Hay que ser flexible, hay que aprender a ponernos de acuerdo también en estas pequeñas variaciones que hay, ¿no? Si de repente un día estaba porque también vamos a tener que ponernos horarios con las computadoras, con el uso de la tecnología, por el tema de los Zooms, etcétera. De repente uno necesita utilizar la computadora el día que no le tocaba o la hora que no le tocaba, no ponernos rígidos, sino más bien tratar de conciliar dentro de la familia. Por eso les decía, es muy importante ponerse de acuerdo, ponernos rutinas, seguir una serie de pasos, que cada uno tenga una función específica en la casa, por muy chiquitita que sea, es importante que cada uno
tenga una función, porque todas las funciones hacen un todo. Entonces, no importa que sea muy chiquita, en mi casa si faltan servilletas, es complicado almorzar, cenar sin servilletas. Entonces, todas las labores que vayamos delegando, ¿no? Son importantes, pero hay que ser flexibles y que estos horarios o que estas em, rutinas y obligaciones, por así decirlo, que cada uno va a asumir, tampoco sean excusa o que sean un foco generador de más tensiones, ¿no? Esto hay que aprender a ver. Y aquí creo que los padres juegan un rol fundamental con los hijos porque los padres deberíamos ser quienes mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en este delegar tareas es importante delegarlas de acuerdo a las habilidades y a las capacidades de cada uno de las personas, de los miembros que estén en la casa. También entender quiénes de repente son los que salen a trabajar y tienen menos disponibilidad de tiempo para estar en la casa. Muchos conflictos se dan, y no solamente ahora, sino siempre, porque se le exige a todos por igual. Y esto no es posible hacer en la familia. Si hay una persona que trabaja fuera, ahora sobre todo con el confinamiento, de 7 de la mañana a 9 de la noche, regresa con las justas, con el toque de queda y tiene que llevar a lavar ropa mientras el resto está mirando una película en la sala, es un poco injusto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evaluar la situación familiar y ver de repente quiénes disponen más de tiempo, quiénes no. Cada uno va a ir dándose cuenta de qué es lo bueno que puede hacer uno por su familia. Muchas veces, eh, y se han ido dando los matrimonios así, es como que estuviéramos con un adversario, y no, nuestras familias son los grandes aliados. Entonces, el amar significa darse, significa entregarse, no significa estar contando qué hice hoy yo y qué tú no hiciste. Eso es revanchismo, y eso es un gran em, promotor de conflictos en la familia. Yo creo que si yo tengo muchísimo tiempo libre por X razón un día, podría ofrecerme a ayudar a otro miembro de la familia que esté muy ocupado y que le toque hacer cierta tarea que ese día no puede. Eso es amarse, eso es crecer como familia. Y no es para ir a reclamarle a quien no lo haga, ojo, esto tiene que salir de uno. Aquí yo lo converso, pero realmente el cambio tiene que ir saliendo de cada uno, ¿no? Es importante colaborar y estar atento al otro. Y en este estar atento también vamos a ir viendo cómo esta situación nos afecta de manera distinta y van a ir saliendo de repente nuestras frustraciones, nuestros miedos. Y aquí es bueno poder categorizar esas emociones, categorizar esos miedos y tener la valentía y la confianza de poder conversarlos en familia. De repente no necesariamente con todos los miembros de la familia, pero con alguien en la familia que nos sirva de consuelo, de consejo, de descanso, ¿no? Muchas veces tratamos de vivir en yo soy el fuerte, yo soy el autosuficiente, entonces no converso de estos miedos o de estas emociones tan duras y tarde o temprano van a salir tal vez de buena manera o van a salir de muy mala manera, pero van a salir. Entonces, un consejo y una buena práctica como familia es jugarse a hablar de sus propias emociones y de sus propios miedos, no necesariamente buscando que el otro no lo solucione, sino simplemente para compartir. Yo creo que en este tiempo las penas, los dolores necesitan compartirse más que nunca para que sean más llevaderos y muchas veces nos los guardamos pensando en que voy a preocupar más al otro, voy a hacer que la situación sea más grave. Muchas veces el otro sí, efectivamente puede tener una carga laboral muy grande, una preocupación muy grande, pero al contar
nuestras emociones, muchas veces nos abrazamos juntos y las compartimos mutuamente. Y eso de hacer en familia es muy sano. Las familias siempre pasan por crisis. Hay crisis típicas en, en las familias, ¿no? Hay crisis por edades, por las crisis de los recién casados, las crisis de los chicos pequeños, de los adolescentes, las crisis cuando los hijos se van de la casa, en fin. Pero creo que las crisis inesperadas, como es esta crisis que estamos viviendo, más aún con eventos muy dolorosos como pérdidas de seres queridos y frecuentemente, o escuchar que, pérdidas muy cercanas y en cada minuto realmente nos carga emocionalmente. Aquí alguien me preguntaba, dice, los padres algunas veces se centran en problemáticas de cómo salir adelante en el trabajo, cómo hacer también para dar soporte a los niños en casa, ya que ellos absorben todo lo que viven los padres. Efectivamente, los padres hoy por hoy están muy presionados con el tema del trabajo, de no perder su trabajo o de salir a buscar nuevos trabajos o para hacer el sostén de su familia. Y es como si, no intencionalmente, pero es como si ignoraran las necesidades de los chicos. Y ahí es importante entender que los chicos también pueden manejar el dolor y es bueno incluso que se hable, no contarles el problema terrible, la angustia terrible que se tiene, sino por lo menos decir, estamos trabajando juntos como familia. Este es un momento difícil, pero lo vamos a pasar juntos. Yo voy a salir a trabajar y necesito que tú me ayudes estudiando, estando bien, yo estoy aquí para ti. De repente el niño necesita decir que tiene miedo y es importante escucharlo y de pronto abrazarlo y darle soporte, decirle simplemente yo estoy aquí. No son, no son actitudes o cosas que nos van a demandar muchísimo tiempo. A veces por no tener una conversación de 10 o 15 minutos con un hijo que está angustiado, que no sabe cómo hacer para estudiar lejos de sus amigos, que ya no va al colegio, etcétera, genera una crisis incluso mucho más grande porque el papá se siente angustiado e incapaz de conversar, aunque sea un poquito, que es lo que toca, conversar un poquito de esta situación de modo familiar. Los tiempos con los hijos siempre han sido importantes, creo que ahora más aún. Em, en este trabajar, ahora que se tiene el trabajo en casa, no hacemos paradas. Pareciera que empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y terminamos de trabajar a las 7 de la mañana del día siguiente, porque incluso trabajamos durante la noche y en fin, es muy complicado. En ese sentido, hay que ordenarnos de alguna manera y pedir colaboración entre los miembros de la familia para tener espacios de descanso. Los espacios de descanso, de acuerdo a nuestras posibilidades y a las capacidades que haya en la familia, son importantes, son importantes. Muchas personas dirán, pero yo tengo que estar en la mañana con mis hijos, en la tarde tengo que trabajar hasta la noche, después en la noche tengo que cocinar para dejar todo el día siguiente programado y me acuesto muy tarde, en fin. Bueno, es momento de hacer un pare y de pronto evaluar entre todos cómo podemos darnos un pequeño descanso en algún momento del día. No tiene que ser un descanso de muchas horas o muy extenso, pero tiene que ser un momento de descanso, que no necesariamente significa dormir, sino de repente cambiar de actividad a una actividad que me resulte placentera. No leer noticias, por favor, porque vamos a terminar más angustiados. Creo que una gran recomendación que se da es no estar tan pendiente de las noticias porque nos vamos a angustiar más, porque no vamos a saber qué creer, qué no creer, qué enfrentar. Hay que priorizar y empezar a vivir la realidad que como familia estamos enfrentando juntos.
Entonces, en ese sentido, necesitamos hacer un pare y como familia tratar de consensuar nuestros tiempos y nuestras actividades. Y aquí tenemos una oportunidad muy grande incluso para, a pesar de los conflictos, buscar una manera más armónica de vivir en conjunto. Y para esto las rutinas van a ser nuestros grandes aliados. Si no tenemos rutinas, si no tenemos orden, aquí yo creo que el orden es una de las virtudes que nos van a ayudar muchísimo en la convivencia. De hecho, el orden es la virtud de la convivencia. No se ordena para que las cosas estén bonitas y se vean bien. Se ordena para convivir armónicamente. Imagínense un padre que llega cansado en la noche, un padre, una madre que llega cansada en la noche después de todas sus actividades y entra con toda la ternura del mundo a decirle buenas noches a sus hijos y se termina tropezando, pisando el ego, cayéndose encima, en fin, hasta haciéndose daño porque el cuarto de los hijos es un desorden, porque no han cultivado el hábito del orden. ¿Qué emoción viene? La ternura de los papás que se iban a despedir desapareció y aparece el enojo, aparece la frustración, etc. Y ahí se arma un conflicto básicamente de nada. Un conflicto que se pudo haber evitado si cultivábamos la virtud del orden, ¿no? Lo mismo. Si somos tan desconsiderados de no lavar un plato, de no lavar nuestro plato cada vez que lo utilizamos o de guardar lo que habíamos sacado, en fin, vamos creando conflictos innecesarios. El ser ordenados es una virtud muy grande porque nos va a facilitar la convivencia, una convivencia armónica, nos va a ahorrar tiempo de trabajo incluso. Si todo está en su lugar, si todo queda en el lugar donde le corresponde, hay más tiempo para hacer otras cosas en vez de estar ordenando, quejándose, frustrándose. A veces tenemos problemas muy grandes de situaciones que se pueden arreglar de una manera tan simple como, por ejemplo, ser ordenados. El orden, perdón que lo repita tanto, el orden y las rutinas van a ser de una ayuda muy grande en momentos de crisis. Eh, es importante que así como estamos reconociendo qué herramientas tenemos dentro de la familia, qué herramientas podemos hacer uso para convivir de una manera más armónica, también es importante reconocer qué herramientas o qué bienes tengo, servicios tengo hacia afuera de mi familia que me puedan ayudar a sobrellevar el tiempo que estamos viviendo de crisis, ¿no? En este sentido, todo el sistema externo de soporte que tengamos, no podemos olvidarlo, no podemos olvidar a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Es importante también mirar hacia afuera para entender de que esta crisis no la estamos viviendo solos y que sí podemos, por así decirlo, tocar una puerta a pedir ayuda. Es muy importante para poder salir de cualquier crisis pedir ayuda. Si no pedimos ayuda, si no desarrollamos la capacidad de pedir ayuda, va a ser muy difícil porque vamos a estar totalmente ensimismados, mirando nuestro dolor, mirando nuestra angustia, mirando que no tenemos salida. Porque claro, solos es difícil, solos es muy, muy difícil. Sin embargo, cuando nos jugamos a pedir ayuda aunque sea un consejo, aunque sea estar un momento hablando con alguien que nos baje la atención o que nos haga mirar distinto el panorama, nos va a ayudar muchísimo. En ese sentido, no hay que dejar de lado nuestro soporte social externo de la familia, ¿no? En esto también se incluye la familia extendida, los abuelos, sobre todo, que son este gran soporte, ¿no? Los abuelos,
que siempre vienen a enriquecernos con su ayuda y también con su sabiduría, ¿no? El afrontamiento familiar en épocas de crisis no se va a ir dando solo por un miembro de la familia, se tiene que ir dando por el sistema en sí. Entonces, ¿qué otra cosa nos está haciendo mucho ruido y nos está movilizando como familias? Es el duelo, ¿no? Y el duelo no solamente de las pérdidas de seres queridos que se hayan podido dar inesperadamente por esta situación y que son muy dolorosas, sino también los duelos que se viven frente a las situaciones que se han quedado truncas. Hay muchísimas situaciones que se han quedado truncas, desde matrimonios que no han podido realizarse, viajes, planes que se tenía como familia. Yo me pongo a pensar en los chicos en último año de colegio, tantas expectativas que se han quedado estancadas, que se han quedado en básicamente sueños y que probablemente no se den de la manera en que ellos esperaban. Entonces, es un duelo de muchas situaciones que se va viviendo dentro de la familia, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocerlo, saber reconociendo reconocer que al otro le duele lo que ha perdido y de pronto traer esa conversación a la mesa para poder ayudarse, ¿no? Fomentar de que converse con sus pares o sobre la situación, pero no un conversar con la intención de, como se dice, revolcarse en el dolor o autocompadecerse uno con el otro, sino simplemente es dejar salir ese dolor y mirar un poco más allá la situación y si es posible, incluso sacar aprendizajes positivos, ¿no? Es importante en estas situaciones ser realista. Muchas veces encontramos el sufrimiento en las familias porque se sigue viviendo en un pasado, en una situación que ya no va a ser, o en algo que teníamos, o en un futuro que todavía no llega, ¿no? Y nos perdemos de vista lo bueno que puede haber en nuestro presente. Entonces es importante bajar los pies a tierra y ser un poco más realistas, ¿no? Y una herramienta fundamental que tenemos para pasar las crisis es el soporte espiritual. El soporte espiritual es como la espina dorsal de todo el resto. Mientras cultivemos una relación más cercana con Dios, mientras vayamos encontrando sentido a estas situaciones tan duras que nos tocan vivir, crezcamos en oración personal, en oración como matrimonio, en oración como familia, eh, vamos fortaleciendo este espíritu para poder afrontar de mejor manera y acompañados realmente una situación que es tan difícil para muchos de nosotros. Yo creo que para uno solo, para una persona sola, enfrentar una crisis tal es imposible, es imposible. Aquí creo que nuevamente el ser autosuficiente o el creer que uno puede contra el mundo es no ser realista. Para enfrentar situaciones que parecen imposibles necesitamos de alguien al lado y en este sentido necesitamos primordialmente de Dios, ¿no? Entender de que Él no nos mandó solos, en primer lugar. Si recordamos a Jesús cómo mandaba a sus discípulos, los mandaba de dos en dos, ¿no? Así a nosotros, no nos manda solos. En primer lugar, lo tenemos a Él de compañía, pero también tenemos a otros tantos que caminan este caminar juntos, ¿no? Este camino juntos. Entonces, la oración yo creo que es herramienta fundamental.
Y muchas veces esperamos o hemos tenido la costumbre de hacer una oración muy silenciosa, muy recogida, este, y en este tiempo con tanta gente en la casa, con los chicos dando vueltas, a veces nos es imposible. Y hay que ser realistas. Ese tipo de oración probablemente ya no la podamos hacer, o tal vez la podamos hacer cuando todos estén dormidos o muy temprano en la mañana, qué sé yo, pero no por eso hay que dejar de lado. Yo creo que en algún momento vi un video que me conmovió mucho, que era de una familia numerosa con hijos muy pequeños rezando el rosario. Y no era un rosario silencioso, era un rosario en que los niños corrían alrededor, de repente entraba uno a rezar media Ave María, mientras papá y mamá seguían fielmente rezando su rosario, incluso riéndose de algunas travesuras que hacían los niños, pero sin dejar esta oración. Eh, Hay mil formas de encontrar momentos para estar con Dios que no necesariamente van a tener que ser como antes teníamos, ¿no? Que de repente teníamos un momento de adoración al Santísimo personal, cercana. De hecho, no podemos hacerlo, recién ahora podemos venir a mirarlo un poquito de lejos, ¿no? Entonces, pero eso no significa de que Dios esté lejos o que no esté. Cuando la prueba es dura, la gracia también es abundante y hay que aprovechar esta gracia, ¿no? Día a día podemos estar rezando todo el tiempo. Las jaculatorias, a mí me encantan las jaculatorias porque son pequeñas frases que te acompañan al despertarte, mientras estás trabajando, a mediodía cuando almuerzas, en la tarde, cuando caminas, cuando sales de tu casa, cuando llegas de tu casa. Creo que hay este, jaculatorias para todo, ¿no? Y una de las que por lo menos a nosotros como familia nos acompaña en este tiempo es la de Señor, aumenta mi fe y fortalece el corazón para el momento de prueba, ¿no? Y la podemos repetir innumerables veces durante el día. Orar en familia siempre va a ser bueno, y hay que entender de que cada uno tiene sus ritmos y sus espacios. Es bueno tener una oración en familia conjunta, siempre sin imponer, sin obligar a nadie. A Dios hay que amarlo, elegirlo libremente, y en ese sentido los papás damos el ejemplo a los chicos, y si bien alguno no quiera rezar en algún momento, hay que respetarlo, pero nunca dejar de invitarlo a participar, nunca dejar de invitarlo. Este, eso para mí es la gran fortaleza y lo que nos va a ir dando esa calma para, y esa sabiduría para poder sentarnos en la mesa, ponernos de acuerdo. El Espíritu Santo va a donde lo llamen y creo que muchas veces lo hemos ignorado, ¿no? Y creo que es un tiempo muy rico para tenerlo más presente que nunca, ¿no? Para que nos iluminen las decisiones que tomemos como familia, que como padres, qué vamos a decir, incluso en cómo vamos a dividir nuestras funciones, nuestras labores dentro de casa, quién se va a encargar de los niños tal día, quién el otro día, en fin. eh, no es poca cosa, yo creo que es lo más grande, lo más grande. Como familia, al principio las cosas de repente han sido un poquito más llevaderas porque pensábamos que esto iba a ser momentáneo, temporal, y con el tiempo nos vamos dando cuenta que es mucho más de lo que nos imaginábamos, ¿no? En ese sentido, la oración es el alimento que necesitamos para que nos fortalezca, ¿no? Y la oración también va a significar también este tiempo de descanso del que les hablaba, ¿no? Darse un tiempo, unos minutos para entrar en oración es también darse un tiempo de cuidado personal. Y aquí quiero hablar un poco del cuidado personal. Yo creo que siempre, mejor dicho, antes de esta situación, veníamos escuchando sobre la importancia de cuidarse a uno mismo, de yo primero, de mis necesidades, en fin, ¿no? Y
Y muchas veces nos volvimos egoístas, ¿no? Son mis tiempos, mis gustos, mis cosas. Y en realidad, ¿para qué se cuida uno? Uno se cuida para poderse entregar más y mejor a los demás. Una cosa es engreimiento, engreimiento y egoísmo de yo, me cuido el primero yo, mis gustos, etcétera y tal. Y otra cosa es parar para descansar, ver qué es lo que uno necesita. Necesitas comer bien, necesitas de repente hacer un poco de actividad física, necesitas cuidarte, porque si no te cuidas de una buena manera, tampoco vas a poder entregarte de una buena manera a los demás. Por eso es que menciono tanto la ayuda, porque una forma de cuidarse es dejarse ayudar. Muchas veces, y sucede con las mamás sobre todo, que nos creemos las autosuficientes y cuidamos a todos, cuidamos a los hijos, cuidamos al esposo, cuidamos a todos, cuidamos a todos, las plantas, las macetas, todo cuidamos nosotras. Pero en el momento en que alguien nos ofrece ayuda, nosotros decimos, no, 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 yo puedo hacerlo. En verdad, dejarse ayudar también es cuidarse, de darse este tiempo para uno mismo, ¿no? O sea, y es dejarse amar por Dios. A veces es mucho más fácil darse, o sea, entregarse, porque es fácil entregarse, que recibir esta ayuda, incluso recibir lo que Dios nos da. A veces es mucho más difícil, porque a veces Dios nos da cosas que nosotros no queremos o no esperamos. Y en realidad al negarnos también nos estamos negando a ser amados, ¿no? Entonces, entendamos un poquito que el descanso, el cuidado personal, el darse un tiempo para uno tiene un sentido en la medida en que también vas a entregarte al otro de una mejor manera y de una manera más profunda, ¿no? Hasta aquí yo quería conversarles, creo que hay algunas preguntitas que voy a leer. A ver, denme un minutito para leer las preguntas, que no las puedo ver todas. A ver, denme un minuto para ver todas las preguntas. Aquí está. A ver, alguien me preguntaba si se puede hacer preguntas. Sí, sí se puede hacer preguntas. Acá había la primera pregunta, ¿no? Que me decían, ¿cómo vivir las correcciones fraternas dentro de la familia? Y las correcciones fraternas empiezan primero por tratarse como hermanos, fraternalmente, ¿no? En ese sentido, las acciones de cortesía son las que deben reinar. Si nos tratamos cortésmente, y si es un hábito el tratarnos cortésmente, hacer una corrección fraterna va a ser mucho más sencillo que si nunca nos tratamos con amabilidad, ¿no? Si no nos tratamos con amabilidad y encima vamos a hacer una corrección al otro, pues va a ser un poco más complicado. Si el otro ya sabe que siempre nos aproximamos a él con cariño, vas a ver que lo que le estamos diciendo es, es algo que sale del corazón y que es con amor, ¿no? Y saber escuchar y saber también respetar la libertad del otro. Muchas veces cuando corregimos queremos que el otro cambie inmediatamente y la otra persona tiene su tiempo, tiene sus procesos y eso también hay que saber entenderlo. Lo importante es que ya lo hicimos y lo dejamos en claro. Eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? A veces damos un consejo y nos olvidamos de que es un consejo, de que el otro tiene la libertad de tomarlo o no. Y eso a veces nos frustra, creemos que los consejos son mandatos. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco en nuestras familias, ¿no? Dice, siempre desde la familia, estructura de soporte, donándonos para el servicio en y dentro de la familia, colaborando, complementando lo que pueda servir al otro. Efectivamente, como decía, en esta crisis, la gran institución que ha salido a dar soporte al otro y soporte a la sociedad finalmente es la familia, ¿no? ¿Qué consejos podríamos aplicar con niños muy pequeños, más aún cuando los padres trabajan? Yo creo que escucharlos a los niños pequeños y observarlos,
escucharlos y darles un tiempo diario, o sea, un tiempo, yo sé que es complicado, pero no necesariamente tiene que ser un tiempo eh, estático de 15 minutos o de 10 minutos. Sí es bueno darse sus tiempos exclusivos con los chicos, pero ellos pueden estar participando en todas las actividades de la casa. Por eso es importante repartirnos, ¿no? Y como les decía, desde quién va a poner las servilletas, los tenedores, los vasos, etcétera, y hacerles entender de que esa acción es importante, de que ellos son parte importante de la familia. A ellos les gusta que los escuchen, les gusta saber que no son alguien al que se los manda porque se los manda y porque son chiquitos, no tienen opinión ni mirada. Muchas veces sus opiniones, sus consejos, a veces nos hacen ver cosas que eran evidentes y que por la preocupación o por la angustia no las mirábamos. Entonces es importante hacerlos participar en la medida correcta, ¿no? O sea, no vamos a ir a contarle a un niño de 5 años nuestras angustias de los trabajos ni demás, ¿no? Pero sí hacerlo participar, contarle que es una situación difícil, pero que como juntos, como familia, vamos a poder salir. Eh, por el tema del tiempo, sí, efectivamente las rutinas van a ser nuestros grandes aliados, porque solo así vamos a poder distribuir nuestro tiempo de trabajo con el tiempo de crianza y de dedicación a los chicos, ¿no? ¿Cómo hacer para que los adultos mayores no caigan en depresión? Y acá es, a ver, conductas preventivas de la depresión. Mantenerse ocupado, lo que no significa ser activista, ¿no? Y ocuparse hasta tal punto de cansarse y luego tener depresión por exceso de cansancio, ¿no? Sino em, preocuparse por el otro. O sea, nuevamente, mantener actitudes de rutinas, conversar, hacer actividades que se disfruten. Yo creo que en este encierro hemos descubierto habilidades que pensábamos que no teníamos, ¿no? Habilidades culinarias, para la costura, para la pintura, para enseñar a nuestros hijos, en fin. Este, hay que hacer partícipe a los adultos mayores de esta situación también, o sea, y conversar con ellos y que participen de cada uno de las labores que se necesitan en la casa, ¿no? Y escucharse sobre todo. Yo creo que el diálogo y la compañía es algo muy importante. A veces acá entiendo, muchas veces a los adultos mayores se los deja abandonados frente a un televisor y eso es un daño tan grande. O sea, sentarse, tejer con ellos, bordar, hacer crucigramas, juegos, es importante y que tengan una función, por muy chiquitita que sea, que puede ser contar un cuento a los nietos, puede ser muy chica, pero es muy importante, más importante de lo que incluso podríamos imaginarnos nosotros, ¿no? Una familia feliz es una larga conversación que parece corta. Qué bonito esto, sí, efectivamente. Sobre todo me quedo en el tema de la larga conversación, ¿no? Mientras más nos comuniquemos y conversemos, aprendamos a reconocer nuestras emociones en familia, va a ser más, más unida el sistema, ¿no? Dice, efectivamente, el cambio debe darse en uno. ¿Cómo generar que el otro perciba sin que uno se lo pida? Esto es lo más difícil, ¿no? A veces uno cambia y parece que la otra persona no percibe el cambio. Eh, es, es, es algo difícil, ¿no? Pero sí con sutileza creo que se pueden tocar conversaciones, no necesariamente en el momento álgido, sino de pronto en un momento X poder decir, cuando están tranquilos, decir yo, ¿te acuerdas que antes era así? Mira, ahora ya puedo hacer las cosas de esta manera, ahora ya no me enojo tanto, ahora, no sé, y traer a colación ese cambio. No necesariamente en el momento de la discusión o cuando sea evidente, sino cuando las cosas estén un poco más tranquilas, traer a colación ese cambio, ¿no? Dice, donde existe el amor, todo se puede, sí, efectivamente, pero también hay que
construir de alguna manera ese amor, ¿no? Decidiendo amar, sacrificándose, sirviendo a los demás, ¿no? Dice, quería saber qué opina sobre confiar los problemas muy personales solo a Dios. ¿No? Dios es nuestro gran confidente, ¿no? Incluso Él sabe las cosas antes de que se las digamos. Pero somos humanos y vivimos aquí. Es importante tener a alguien con quien poder conversar y con quien poder compartir estos problemas que pueden ser muy grandes de sobrellevar o que incluso nosotros los podemos estar viendo como algo muy grande, muy pesado y imposible de compartir con alguien. Pero no es así. Siempre es bueno compartir con alguien, por supuesto, de confianza, en última instancia con un consejero, un confesor, un psicólogo, con alguien que nos pueda dar luces para poder llevar de mejor manera esta preocupación que tengamos. Yo creo que el creernos autosuficientes o el que solos vamos a poder no nos va a jugar a favor ni en esta situación ni en ninguna, ¿no? Dios siempre va a ser nuestro gran consejero, pero entendamos de que somos seres humanos y hemos sido creados para relacionarnos el uno con el otro, ¿no? En este sentido, buscar la ayuda de alguien más siempre es bueno. Dice Silvana, muy cierto, en mi casa nos organizamos para las tareas, nos ha ayudado a integrarnos más y a valorar más el trabajo en casa y todos hemos sacado algunas habilidades que antes no sabíamos. Efectivamente, así ha sido muchas familias lo comparten, ¿no? ¿Cómo lidiar con hijos adolescentes? Hay que entender lo difícil que están viviendo los adolescentes. La adolescencia es una edad en la que el grupo, o sea, su grupo de sus pares, es algo muy importante para ellos. Empiezan a descubrir quiénes realmente son, cuál es van forjando su personalidad, van ocupando ese lugar de protagonismo eh, con sus pares. Y ahora estar aislados es muy complicado para ellos. Entonces hay que buscar formas en que pueda relacionarse sanamente con sus pares. Sí, efectivamente pueden haber estas interacciones por Zoom, etcétera. Hay que permitírselas, fomentar interacciones sanas utilizando la tecnología de una manera positiva, pero también hay que volvernos creativos para poder interactuar con este distanciamiento social. Yo veía en Estados Unidos cómo salían en caravanas a visitarse entre los amigos, ¿no? Y se conversaban desde el auto a la ventana o de auto a auto. En fin, hay que ayudar y ser creativos con los chicos en este tiempo porque están en una edad eh, no quiero decir difícil, pero sí es una edad crítica en la que su relación con sus pares es muy importante. Entonces, no hay que perderla de vista y hay que ayudarlos, ¿no? A ayudarlos a, a que la continúen. Otra cosa, la adolescencia es la edad en la que cosechamos lo que hemos ido sembrando en la niñez, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo si lo que hemos ido sembrando son situaciones de confianza o no. Es normal que un adolescente vaya como haciéndose a un lado, retrayéndose un poco, porque está descubriendo su propia intimidad y haciéndose como un poco más dueño de sí mismo, ¿no? Es normal esos pequeños distanciamientos, pero siempre mantenerlo vinculado a la familia, por eso también tiene que tener alguna rutina, una función en la casa, etcétera, ¿no? Desde mantener el cuarto ordenado, qué sé yo, ¿no? Pero también no perder de vista esta relación que tiene que tener con sus pares. Y si tenemos una abuelita que lamentablemente tiene días difíciles donde le duele todo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla y ayudarlo a nosotros mismos? Y bueno, de paciencias, ¿no? O sea, yo no sabría qué decirte sobre los dolores, ¿no? O sea, ver de qué son o entender que se los produce estar ahí, de repente armarnos de paciencia y estar ahí, rezar un momentito con ella. Yo escuchaba el otro día a un sacerdote, al padre Fortea,
que hablaba sobre la oración con los enfermos, ¿no? La oración con los enfermos y cómo esta oración los calmaba y incluso oraciones cantadas, ¿no? Los empezaba a calmar o sea, la misma compañía de Dios y la misma compañía de sus seres queridos. Hasta ahí podría aconsejarte en algo que me pareció muy, muy hermoso de compartir de este sacerdote que trabaja mucho también en hospitales, ¿no? Dice, ¿qué recomendaciones tienes en caso de niños muy pequeños en donde no hablan o no llegan a entender y compensar la falta de estimulación o en contacto con otros niños? En realidad no hay que menospreciar tanto a los chicos. Sí, sí perciben lo que está pasando y aunque no hablen, sí entienden de que la situación es distinta. Yo creo que es complicado. Hace poco estuve en una charla sobre el uso de la tecnología en edades tempranas para fomentar la interacción con sus pares. Y hablábamos de las citas de juego, los playdates virtuales, pero no se trata de sentar a tu hijo frente a la computadora, ¿no? Sino poner el computador, la tablet en el piso, ponerle sus juguetes y que al otro lado de la pantalla el primo, el amigo, tal, también jugando con sus juguetes y acompañándose en un momento sincrónico, ¿no? Y de pronto en algún momento van a interactuar, van a tocar la pantalla, van a ver quién está al otro lado, si es el primito, van a conversar, de repente van a escuchar a las dos mamás conversando y se van a animar ellos a tocar o interactuar. También están estos filtros de animalitos que hay en algunas aplicaciones que pueden ir compartiendo con sus pares, ¿no? En ese sentido, no es lo ideal, pero creo que es una forma en cómo ir enfrentando estos distanciamientos. Los más pequeños sí entienden, si nosotros les conversamos de que ahora no podemos salir porque es peligroso, porque hay una enfermedad que nos puede hacer mal y vamos a salir despacito, vamos a ir por acá o sea, ya se puede y podemos sacarlos a dar una vuelta a la cuadra con distanciamiento social. Acordémonos que el distanciamiento social es como de 2 metros, de repente pueden juntarse con el primito, con el amiguito, un poco lejos, pero por lo menos interactuar de alguna manera más lejana. O sea, hay que usar la creatividad y darle vuelta un poquito a las cosas, ¿no? Yo creo sobre todo las preguntas van por el tema de poder lidiar con hijos adolescentes sin hacerlos sentir mal. He entendido esto y lo he escuchado en varias charlas, em, el sin hacerlos sentir mal. ¿Qué significa esto de sin hacerlos sentir mal? Creo que los papás y es generacional, lo voy a decir, es generacional, es de toda nuestra generación de papás, ¿no? Queremos evitarles el dolor a nuestros hijos a toda costa. Y hay que ser realistas, el dolor nos hace crecer. Así funcionamos los seres humanos. Entonces, si yo le llamo la atención a mi hijo y mi hijo se siente un poco mal porque le llamé la atención, no pasa nada. Una cosa es que lo grite y lo maltrate, eso de ninguna manera. Pero si le estoy diciendo y le estoy llamando la atención y él se siente un poco mal por esto, lo único que va a ocasionar es que reflexione un poco. Poder hablar de que la situación es difícil, sí, ya los adolescentes están en capacidad de asumir de que la situación es difícil para ellos, es difícil para nosotros, y lo bueno es pedirle su opinión. Esto es algo que no he dicho, ¿no? A los adolescentes es muy importante pedirles la opinión. ¿Cómo crees que podríamos estar mejor como familia? Tal vez su primera respuesta vaya a ser, no sé, tú eres el adulto. Ok, para mí también me está siendo difícil. ¿Te parece lo que te estoy proponiendo? ¿Qué tienes para proponer tú? El hacer sentir a un adolescente importante y que es capaz es muy bueno para su autoestima y para su aprendizaje y su crecimiento, ¿no? Entonces, mal haríamos en compadecerlos o de pronto eh, caer en victimizarlos, sino más bien hacerlos mirar la realidad hasta donde les corresponde y hacerlos partícipes, no que ellos decidan las cosas que se van a hacer en la familia, sino más bien
pedirles su opinión y de repente como familia tomarla en cuenta y consensuar, ¿no? Creo que es lo más importante. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos de la hora. Nuevamente les agradezco por haber estado aquí esta noche. Creo que lo poco que haya. Gracias y nos vemos en cualquier momento. Dios los bendiga.